significa que un país cumpla 200 años. Instalamos nuestro laboratorio en el Cabildo de Buenos Aires para recorrer estos últimos 2 siglos de historia desde distintas disciplinas, miradas, ideas. El camino, claro, no es sencillo. En el proceso de construcción de una nación hay avances, retrocesos, transformaciones, rupturas, continuidades. ¿Qué fue cambiando y qué se mantuvo desde aquel 1810 hasta hoy? Esta y otras preguntas buscarán sus respuestas en nuestro Laboratorio de Ideas Bicentenario. Juan Carlos Tedesco, licenciado en Ciencias de la Educación, ministro de Educación de la Nación en el periodo 2007-2009. Hay pocas personas que yo conozca, y no sé si realmente me alcanzan los dedos de la mano, de una mano, para que puedan hablar del modelo educativo y la evolución en 200 años, en lugar de mirarlo como una foto, mirar una película. O sea, mirar la Argentina tomada desde la educación, el modelo de educación, y observar cómo fue evolucionando o involucionando de a ratos a lo largo de 200 años. ¿Me ayudas? Sí, claro. A ver, de los 200 años, uno podría decir que los primeros 60, 70 no hubo modelo educativo, ¿no? La lucha por la independencia, guerras civiles, guerras internas, digamos, desde 1800 hasta 1870, digamos, la Argentina no tuvo un modelo educativo. No había escuelas, había muy pocas. La educación fundamentalmente estaba a cargo de la Iglesia y las universidades, la Universidad de Córdoba, después la Universidad de Buenos Aires. El modelo educativo era la universidad y se preparaba para ir a la universidad. No había escuela primaria. O sea, ¿Estudiaban los ricos o había acceso también para aquellos que no podían? No, había muy pocas escuelas. Las 4 que Belgrano mandó quedar en el norte, histórico logro, pero muy pocas. Y las élites iban a estudiar a España también, ¿no? Había ese modelo. En realidad, la educación empieza a existir como sistema ya cuando se consolida la Unión Nacional, la Unidad Nacional, se crea el Estado Nacional y la escuela nace como parte del proceso de construcción del Estado-Nación. Entonces, el primer modelo educativo argentino, que, insisto, segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del siglo XX, es un modelo donde la escuela está en función de la creación del Estado-Nación. Especialmente eso explica que haya una escuela primaria obligatoria. Obligatoria era un concepto duro, ¿no? El que era obligatorio era la escuela, no era optativo, donde se socializaba, se formaba el conjunto de la población, y la secundaria y la universidad que formaban la clase política. ¿Quiénes son los adalides o él, al margen, bueno, supongo que el obvio? Sí, bueno, el adalid Sarmiento, que no tenía un pensamiento, digamos, hegemónico, no era el pensamiento sarmientino el que predominaba así naturalmente. Sarmiento, en ese sentido, tuvo una posición radicalmente favorable a la escuela primaria, a la educación popular. Pero Mitre quería colegios nacionales, los colegios secundarios y la universidad. Ese modelo, yo diría que estuvo vigente hasta 1950, hasta que se consolidó, se universalizó la escuela, y ahí viene un discurso y una propuesta, siempre además muchos de estos modelos venían de afuera, donde el eje
pasó de ser el eje político, formar para la unidad nacional, a un eje económico, y la educación empezó a ser percibida como formadora de recursos humanos. La educación como una inversión. Esta idea de educación como una inversión es porque educar formaba para la competitividad económica, para el desarrollo económico, es la época famosa de la educación y el desarrollo económico. En la Argentina, yo te diría que pugnó paradójicamente con la aparición de gobiernos militares precapitalistas, ¿no? Lo cual era muy raro. Esa también, ahí uno mira la diferencia con otros países de América Latina, donde este pensamiento estuvo acompañado por procesos de modernización, de industrialización. Aquí uno piensa en Onganía, ¿no?, con un discurso de educación y desarrollo económico cuando echaba a los científicos de la universidad. Sí, acá a 2 cuadras. Acá a 2 cuadras, efectivamente. Nosotros que estamos en el Cabildo, claro, la noche de los bastones largos es acá 1966. ¿No? Ese discurso cursillista, esa idea de, ¿no?, que mostraba que de alguna manera esa postura del desarrollismo, que fue Frondizi, etcétera, no tuvo en la Argentina una vigencia sustentable en el tiempo, ni que haya logrado realmente permear al sistema educativo. Hablar de la idea de modelo es demasiado exagerado, porque lo que vivimos fue una inestabilidad permanente, ninguna propuesta consolidada en el tiempo, y más bien una educación que empezó a funcionar en base a la demanda social, no a las políticas oficiales. O sea, no hay una política de Estado de educación de 1950 para acá. Yo te diría que no. Somos lo que va saliendo por la coyuntura. Como no la hubo en ningún otro ámbito, no es que no tuvimos un país con una política económica estable. Pues en ninguna otra área. En ningún área hubo política de Estado. No es solo en educación, no la tuvimos en ningún ámbito. Entonces llegamos a un punto de crisis del sistema educativo argentino ya a finales del siglo XX, 1980, 90, con el retorno a la democracia aparece claramente la idea de que tenemos un sistema educativo que ya no responde ni a las demandas del pasado, porque son demandas que ya han sido superadas, pero tampoco a las del futuro, a las de la sociedad actual. Recién ahora se está empezando a percibir con claridad esto de que la educación es la clave, yo diría más que nada, de la construcción de una sociedad justa. Así como a final del siglo XIX la educación era clave de la idea de nación, hoy el concepto clave es el de justicia. Y de inclusión, posiblemente. Bueno, eso es. Justicia es inclusión. Si queremos una sociedad justa, una sociedad que incluya a todos. Y para estar incluido hay que estar educado. En el pasado había formas de inclusión social que no pasaban por estar formalmente muy educado. Por el trabajo incorporaba y uno de pronto encontraba oficios y puestos de trabajo que no requerían muchos niveles de educación formal. En la vida de un individuo debe haber pocos momentos más transformadores que el de la alfabetización. Sin embargo, la pregunta es, hoy, ¿es suficiente con saber leer y escribir? Hoy no alcanza. Hoy hablamos de alfabetizaciones. Está la alfabetización digital, claro, la alfabetización científica. Hoy una persona que no esté científicamente alfabetizado no puede desempeñarse como ciudadano. Todos los debates ciudadanos actuales son debates cargados de información científica y técnica. La salud, el medio ambiente, la manipulación genética, la política económica, para ir a un banco, hoy para usar un teléfono, todo, hasta para usar un aparato de televisión. Tenés que manejar toda una serie de códigos que exigen tener un mínimo de alfabetización digital. Por eso es que hoy la educación es mucho más compleja que en el pasado, en términos cognitivos, pero también en términos éticos, de valores, que ese es el otro aspecto, me parece, clave de la educación actual y del futuro, porque para lograr inclusión social hay que querer incluir al excluido. Y eso tiene mucho que ver con la educación de las élites en un sentido amplio, ¿no? Científicas, políticas, empresariales. Para los incluidos hoy
la demanda de solidaridad es mucho más exigente que en el pasado. Por supuesto. Esto va a exigir, en primer lugar, esta idea de tener políticas de largo plazo. En educación no hay nada que se resuelva en un año, ni en 2, ni en 4. No son políticas de gobierno. Tienen que ser políticas continuas. Un chico hoy entra a un jardín de infantes a los 4 años y egresa del secundario, que es obligatorio, a los 17. O sea, estás pensando en una trayectoria educativa de 14, 15 años. Entonces hay que pensar con políticas de mediano o largo plazo. Inversión. El gran drama de la educación argentina fue que se dejó de invertir para garantizar esos niveles de calidad que teníamos en el pasado a medida que aumentábamos la cobertura. Se aumentaba la cobertura y se seguía manteniendo el mismo financiamiento, con lo cual obviamente la variable de ajuste fue la calidad. La calidad a través del salario docente, que o sea que el presupuesto educativo de cualquier país, 95% del presupuesto es salarios. La verdad que ese es uno de los puntos fundamentales. La inversión en educación debería tener estatus de inversión protegida, que nadie pueda tocarla. No hay ajustes en educación, como los hubo. Bueno, entonces eso es quizás el piso básico, ¿no? Largo plazo, inversión, apostar aspectos fundamentales como son docentes, infraestructura, introducción de las tecnologías, de la información. Tenemos que ponerle mucho acento a los aprendizajes fundamentales, lengua, matemáticas y ciencias, porque yo insisto en la educación en valores es fundamental, pero un chico que no sabe leer ni escribir y no está científicamente alfabetizado, no hay valores de qué le vamos a hablar, qué ética uno le va a hablar si no entiende un texto y no puede expresarse. Bueno, entonces esos aprendizajes son fundamentales y sobre eso estoy seguro que no va a haber cambios. En otros aspectos va a haber cambio en el futuro porque la evolución de la sociedad es inevitable, pero estos pisos, dentro de 10 años vamos a estar hablando aquí y vamos a decir lo mismo. Espero que no. Es decir, espero que estemos los dos hablando acá. Claro, pero diciendo qué bien como lo logramos. Aquella vez que ¿te acordás hace 10 años? Sí. Juan Carlos, nosotros estamos en el Cabildo y acá, detrás de aquella puerta, hay un cofre en donde se conservaba el tesoro del virreinato. Y estaba lleno de monedas, supongo que eran monedas de oro, estas son ficticias. Si vos tuvieras la alternativa de tener un tesoro equivalente al del virreinato, trasladado a nuestra época, ¿cuál sería tu primera medida? ¿Qué harías con el dinero? Bueno, yo obviamente elijo la educación. Creo que no hay mejor inversión que esa, y dentro de eso te diría más, invertiría mucho en los primeros años de vida. Ahí es donde está la mayor desigualdad y donde además se reproduce la pobreza. Familias pobres tienen hijos pobres que van a escuelas pobres, que entonces les permite ir a empleos pobres y forman familias pobres. La manera de romper ese círculo es que en los primeros años de vida tengan una muy buena educación, muy buena formación, que la continúen luego en una muy buena escuela primaria, secundaria y que rompan ese círculo vicioso de reproducción de la pobreza. Silvia Finocchio, profesora de Historia, doctora en Ciencias Sociales. ¿Qué se enseñaba hace 200 años? ¿Cuál fue la historia de la Argentina si uno la mira desde la educación en los últimos 200 años? Mira, lo primero que subrayaría es la importancia de la educación para la sociedad argentina. Un gran quiebre, estando justamente aquí en el Cabildo, tiene que ver con romper con la tradición de la educación colonial, que era una educación centrada en el adoctrinamiento cristiano, mezclado con leer, escribir, contar, pero básicamente lo que importaba era la formación religiosa, y a partir justamente de la llegada de las ideas de la Ilustración, de las ideas de la Revolución Francesa, pero también la importancia que le dieron los propios hombres de la Revolución, ¿no? Belgrano, Mariano Moreno,
a el tema de la educación, la importancia de la educación, comienza aquí una historia que tiene que ver con el papel que jugó el Estado en la formación y articulación del sistema educativo argentino, que estuvo presente ya en tiempos de la Revolución y que por supuesto también tiene todos sus méritos Sarmiento, pero no todo comienza con Sarmiento, y me parece que hay una parte de la historia que a veces nos olvidamos. Yo subrayaría con respecto comparativamente con otros países de América Latina que aquí en la Argentina se formó una opinión pública favorable a la educación muy tempranamente. Esto nos diferencia, digamos, también a Uruguay, ¿no? Es una cuestión casi, te diría, rioplatense. En la época que yo iba al colegio, ir a la escuela pública era una cuestión de orgullo. Digamos, uno sentía el orgullo de ir a la escuela pública, lo sentían mis padres, mi hermana, todos nosotros. La educación tiene que ser pública, gratuita, laica, obligatoria. Digamos, ¿se está perdiendo eso? Mira, todo esto fue una conquista y una lucha que tenemos que pensarla en estos términos porque las cosas llegan, ¿no?, por la lucha de muchos, sí, digamos, y en este sentido me parece importante subrayar lo que estás planteando. Yo igualmente interrogo y cuestiono, y aquí me diferencio con respecto al sentido común, con respecto al tema de la crisis de la educación. Me parece que hay como dos perspectivas, una leyenda blanca o una leyenda rosa y una leyenda negra, ¿no? Una leyenda rosa, todo fue maravilloso en otros tiempos, claro, no, y hoy es todo un desastre, ¿no? Una cosa muy nostálgica, muy nostálgica, muy de los padres, muy de los abuelos, digamos, recordando los modos de enseñar, el respeto a los maestros en otros tiempos, los contenidos, el lugar del libro, etcétera, etcétera. También hay una leyenda negra, quienes critican la escuela porque era autoritaria, porque te enseñaban cosas que no servían, porque estaba cargada de rituales sin sentido, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser un poco cuidadosos con respecto a aquello que pasa efectivamente en las escuelas y en todo caso sorprendernos por la magnitud de la tarea que hoy acontece en donde por ejemplo enseñar a leer y escribir, ¿no? Cosa básica, ¿no? Dar de leer en la escuela. ¿Qué era dar de leer hace 100 años? Bueno, había un canon muy establecido, ¿no? Sabías cuáles eran las lecturas, cuáles eran los poemas que se tenían que aprender de memoria. El canon era claramente nacional. ¿Qué es hoy dar de leer en la escuela? Te cambiaron los soportes, el canon estalló, cambiaron las prácticas de lectura, no es el mismo modo de leer, cambia todo al mismo tiempo y el maestro está ahí mediando culturalmente. Entonces, más que estar hablando de problemas de comprensión lectora en los estudiantes, tenemos que ponernos a pensar qué desafíos enormes y maravillosos tiene hoy la escuela y cuánto de invención está aconteciendo hoy en la escuela. Digo, el maestro que se aviva y dice, bueno, vamos a hacer un grupo, ¿no? Y vamos a empezar a usar el correo electrónico, o que se dan cuenta que los chicos van a un locutorio y escriben más que por ahí escribiendo en el cuaderno. Es decir, y esta transición cultural está siendo procesada por la escuela. La escuela primaria y la secundaria, aunque parezcan lo mismo, tienen historias distintas. ¿Qué es lo que las distingue entre sí? La escuela primaria, hay que reconocerle, hizo un trabajo muy interesante de inclusión, pero la escuela media tiene una asignatura pendiente porque su propia historia la marca. La escuela secundaria siempre fue una escuela destinada a aquellos sectores más favorecidos. Y bueno, y sabemos, lo conocemos, ¿no? No podemos, hace 50 años que estamos lidiando con que solo egresa el 50% de los que ingresa. Sigue haciendo el trabajo sucio, seleccionando y quedándose con aquellos que tienen un capital cultural más cercano al que la escuela propone. En realidad, y esta es mi hipótesis, se sabe poco de la escuela, ¿no? De lo que ocurre adentro efectivamente de la escuela. Si vos tomás un cuaderno, el cuaderno de principios de siglo era un cuaderno todo azul, con mucha repetición, que apuntaba mucho a lo memorístico. Un cuaderno ahora es un cuaderno así de gordo, lleno de fotocopias, lleno de colores, lleno de imágenes, con mucha más producción de los chicos en términos de escritura, de producción, de creatividad. Y bueno,
Algunos se enojarán porque el cuaderno no es tan prolijo como el de principio de siglo. Otros podemos decir, ese cuaderno lleno de fotocopias, uy, qué horror, los chicos escriben poco. También podemos decir, este cuaderno está anticipando el mundo por venir. En realidad este cuaderno está anticipando el fin del cuaderno, porque seguramente no habrá más cuadernos, habrá hojas que se imprimirán y los chicos tendrán no solo su laptop, sino imprimirán hojas. Hubo cambios, tal vez no todos los cambios que esperamos, porque todos le piden todo a la educación, digamos, ¿no? Es decir, que resuelva los problemas sociales, que resuelva los problemas de salud, que resuelva los problemas políticos, que transmita los nuevos contenidos de la cultura, es decir, a veces que resuelva los problemas del capitalismo, los problemas de la desigualdad. Todo se lo pedimos a la escuela. Me parece que tenemos que ser todos un poquito más modestos, un poquito más humildes, decirle qué queremos que efectivamente la escuela resuelva y qué se tienen que encargar otros, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que te estamos pretendiendo es que, por empezar, todos los chicos vayan a la escuela. Todos los chicos vayan a la escuela y aquello que se enseñe sea valioso, digamos, y pueda ser apreciado como valioso por los propios chicos, pero también que conmueva a los docentes, que me parece que es el punto, te diría yo... Central. Central y que hoy a mí, en términos personales, más me inquieto, más me preocupa, ¿no? El docente que se resigna, el docente que se despolitiza, el docente que se percibe a sí mismo como desinstrumentado, el docente que se siente inerme frente a lo que acontece, y que yo creo que aquí hubo situaciones diversas que llevaron a esta autorrepresentación del docente. El docente de otros tiempos creía que hacía la civilización, digamos, ¿no? Desterraba el poncho, desterraba el chiripá, ponía el silabario en lugar de la Biblia, digamos, hacía la civilización. O el docente que se creía y estaba absolutamente convencido que hacía la nación, que la transición social y cultural de los años 30 y 40, cuando migraban del campo a la ciudad, cuando, bueno, la gente vivía en las villas, pero sabía que era por un tiempito porque después iba a tener la casita en la ciudad. Bueno, ahí la escuela hacía a la nación y el docente percibía que estaba haciendo la nación al mismo tiempo que transmitiendo saber, conteniendo emociones muy intensas por las que atravesaban las familias y la sociedad. Este posicionamiento del docente es muy distinto a un docente que se resigna. Y esto, ¿no? Las culturas docentes y cómo los docentes procesan el pasado o el futuro, ¿no? O el pasado y el futuro, te diría que casi es la clave, ¿no? Ni soy víctima de una decadencia, ¿no? Y en consecuencia, bueno, me entrego y espero la jubilación. Y también, al mismo tiempo, pensar que en realidad yo estoy procesando o trabajando con el futuro, porque los niñitos son el futuro. Entonces, la clave es hacer una lectura inteligente del pasado, qué es lo que como sociedad tenemos para transmitirles a los chicos y proyectarlos hacia el futuro. Silvia, la gente que pensó la Argentina hace 200 años... seguramente no fue en forma homogénea, porque los que están acá atrás seguramente no todos se imaginaban la misma Argentina. Pero si vos pudieras señalar desde tu perspectiva, ¿en qué estamos en deuda con ellos? O con la idea de lo que ellos, o con la fantasía de lo que ellos pensaban. ¿Qué dirías? Y yo subrayaría el tema de la libertad, ¿no? Porque la libertad no fue solo una declamación política, sino fue una acción política, ¿no? Liberarnos de una dominación, de la dominación española. Pero al mismo tiempo que pensaban la libertad, ellos pensaban la libertad para algunos grupos sociales, y pienso, y vuelvo a subrayarlo, la libertad de los indígenas, la libertad de los esclavos, que fue una conquista muy a largo plazo, pero que la verdad es que en esa primera década de vida independiente hubo algunas medidas que tendieron a la liberalización de estos grupos. Yo la verdad que si pienso la educación hoy, quiero más libertad para todos, ¿no?